ventilación no invasiva, pero hablar de ventilación no invasiva es un tema muy extenso, entonces me enfoqué básicamente en lo que tiene que ver con parámetros ventilatorios y lo que es la ventilación no invasiva ajustada a precisión con cada paciente. Entonces, pues para hablar de ventilación no invasiva en UCI, pues vamos a hablar de cuáles son las modalidades que se utilizan con mayor frecuencia de manera no invasiva en UCI. Digo en UCI porque hay muchas modalidades ventilatorias, los ventiladores que son exclusivamente para ventilación no invasiva, traen unas modalidades ventilatorias un poco más amplias que no vamos a tratar en esta charla. Voy a hablar de las generalidades de lo que podemos encontrar en nuestros ventiladores de UCI. Entonces, el primer modo sería el CPAP, CPAP más presión de soporte, que en algunos ventiladores llamarían bilevel, binivel, BiPAP, ¿sí? O CPAP más presión de soporte. Y otra modalidad que es CPAP más presión de soporte más frecuencia respiratoria. Digamos que no se llama así la modalidad, pero las características importantes de esta modalidad implican estos parámetros. Y más adelante lo vamos a hablar. En diferentes ventiladores, pues cada marca comercial maneja su nombre. Entonces no voy a hablar de una marca comercial en particular, sino de cuáles son las características importantes de esta modalidad. Cuando hablamos de los objetivos de la ventilación no invasiva, básicamente estamos hablando de los mismos objetivos de la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? ¿Cuáles son? Pues los principales serían mejorar el intercambio gaseoso en términos de mejorar oxigenación y de mantener los niveles de CO2 y disminuir el trabajo respiratorio. Sí, esa disminución del trabajo respiratorio la podemos evaluar de diferentes maneras. Uno, con presión esofágica no es fácil, es un método invasivo y no todos los ventiladores lo tienen. Podemos medirlo con la PTT, que es el producto de presión-tiempo que muchos de los ventiladores ofrecen esta información. P01, trabajo respiratorio, presión diafragmática, resistencia de las vías aéreas. Y toda esta información nos dice de una manera más cuantitativa si hay una mejoría o no en el trabajo respiratorio. Entonces, deberíamos implementar un monitoreo más ajustado a estos valores numéricos que solamente observando al paciente si su disnea mejora o no, que es muy valioso y es muy importante, pero esos valores numéricos nos pueden dar una información un poco más objetiva. Y si vamos a instaurar un paciente en ventilación mecánica, tenemos que tener claro unos objetivos y esos objetivos los debemos basar en cuáles son los efectos fisiológicos que cada una de estas modalidades ofrece. Entonces, si hablamos de CPAP, ¿qué es CPAP? Es presión positiva continua en la vía aérea. Es decir, que el CPAP está basado en el valor de PIP, ¿sí? En el valor de PIP. Y otro parámetro muy importante que es la FiO2. Con PIP y FiO2, ¿qué logramos? Logramos aumentar la PIP, mejora la capacidad residual funcional o el volumen pulmonar al final de la aspiración, mejora el reclutamiento pulmonar, disminuye las unidades de shunt intrapulmonar, mejora el intercambio gaseoso y mejora la oxigenación, pero cuando produce reclutamiento alveolar, finalmente aumenta la distensibilidad pulmonar o compliance y de esta manera también disminuye el trabajo respiratorio. Por otro lado, la FiO2 aumenta la presión inspirada de oxígeno, aumenta la presión alveolar de oxígeno, pero también al final mejora el intercambio gaseoso y la oxigenación del paciente. Es decir, que el CPAP me puede contribuir mucho a mejorar la oxigenación y también indirectamente al mejorar el reclutamiento pulmonar puede disminuir el trabajo respiratorio. Si hablamos de los efectos fisiológicos del CPAP y la presión de soporte, pues tendríamos que reunir todos los anteriores del CPAP, porque está basado en CPAP. Pero además tenemos otros dos componentes muy importantes. Uno es la presión de soporte. La presión de soporte me disminuye la resistencia a las vías aéreas, me aumenta el volumen corriente y me disminuye el trabajo respiratorio. Si disminuimos resistencia de las vías aéreas, ya directamente estamos reduciendo trabajo respiratorio. Y al aumentar el volumen corriente, realmente este volumen corriente hace que por efecto de disminución del trabajo respiratorio, también se lleve una disminución de la frecuencia respiratoria.
y aumente la ventilación alveolar minuto y se reduzca el CO2, pero ya esa ventilación alveolar minuto no va a estar a expensas de frecuencia respiratoria, sino de volumen corriente efectivo. Entonces, los niveles de CO2 los podemos reducir con presión de soporte y el trabajo respiratorio también se reduce de manera significativa con la presión de soporte. Pero tenemos otro parámetro adicional, que es el rise time. El rise time se ha evidenciado cómo puede ajustarse a los valores ideales para cada paciente y este tiene un efecto directo sobre el trabajo respiratorio. Entonces, es otro parámetro que me ayuda a disminuir el trabajo respiratorio aparte de la presión de soporte. Por último, tenemos el modo en el que incluye CPAP, presión de soporte, pero también una frecuencia respiratoria garantizada mínima. ¿Sí? Entonces, no se llama así el modo, pero tiene estas características. Y todas esas características, ¿en qué benefician al paciente? En que tiene todos los efectos fisiológicos del CPAP más presión de soporte, pero además la frecuencia respiratoria va a disminuir el trabajo respiratorio por descarga de la musculatura respiratoria. Entonces puede llegar un momento en que el paciente tenga una ventilación totalmente controlada por el ventilador, en la que definitivamente no tiene que hacer incluso uso de sus músculos respiratorios, y esto le va a disminuir enormemente su trabajo respiratorio y efectivamente disminuir los niveles de CO2. Entonces, cuando yo tengo claro cuáles son los efectos fisiológicos de cada modo ventilatorio, puedo saber con mayor precisión cuál es el paciente que debo someter a determinado tipo de modalidad. Todas las modalidades no son para todos los pacientes. Si vemos la relación que tiene la presión de soporte con el trabajo respiratorio, todos decimos, listo, la presión de soporte me disminuye el trabajo respiratorio, pero en valores numéricos, ¿qué tanto me disminuye ese trabajo respiratorio? Si lo vemos aquí, vemos cómo el trabajo respiratorio se disminuye con la ventilación no invasiva en términos de joules por litro en un 31 a un 69%. ¿Sí? De un 31 a un 69% podemos disminuir el trabajo respiratorio en términos de joules por litros. Pues se puede disminuir la percepción de disnea de un 29 a un 67%, y puede haber una reducción del trabajo respiratorio determinado por PTP y correlacionado con el consumo de oxígeno, es decir, el paciente tiene menos esfuerzo, pero además tiene menor consumo de oxígeno. Por otro lado, tenemos el tiempo de reducción en los esfuerzos inspiratorios que se puede evaluar a través de una electromiografía diafragmática de la quinta a la sexta respiración después de haberse iniciado la ventilación mecánica. Y adicional a eso, tenemos una disminución de la presión esofágica de un 50 a un 76%. Esto implica de 8 a 15 centímetros de agua que se reduce esa presión esofágica. Y la PTP, de la que hablábamos inicialmente, el producto presión-tiempo, va a tener una disminución entre el 20 y el 78%. O sea, tiene con un promedio de un 55%. Esos valores son muy significativos y adicional a eso podríamos, a través de la ventilación no invasiva, disminuir la resistencia a las vías aéreas hasta un 37%. Si sumamos todos estos beneficios sumados entre presión esofágica, PTP, resistencias, podríamos determinar una reducción del trabajo en general de un 60% cuando se instaura ventilación no invasiva. ¿Esto es bueno? Claro, es muy bueno, porque quiere decir que el paciente tiene que trabajar un 60% menos. Sin embargo, no es el 100%, no es el 100%, y es lo que tenemos que tener en cuenta, de alcance y de limitación de la ventilación no invasiva. Ahora, si vemos eso ya en la práctica clínica, bueno, entonces aquí vamos a ver un simulador de los simuladores que tiene Hamilton Medical, en el que es el ventilador Hamilton C1, y vamos a ver qué modalidades no invasivas tiene. Entonces, vamos a tener aquí NIV, que es ventilación no invasiva, y NIV-CT, que es ventilación no invasiva con unas respiraciones garantizadas mínimas. No voy a hablar del modo como marcas, sino del modo como generalidades. Entonces, cuando tenemos la NIV, en este caso, si ustedes tienen un ventilador que tenga NIV,
y tiene presión de soporte, si le ponemos una presión soporte de 0, pues realmente es un CPAP. ¿Por qué es un CPAP? Porque tiene un nivel de PIP y todas las respiraciones se realizarán a través de ese nivel de PIP, como lo vemos en esta curva presión-tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede allí? Pues efectivamente, en un paciente que está respirando espontáneamente, tiene su esfuerzo respiratorio, sus volúmenes y su frecuencia y su relación IE es manejada por el propio paciente. Hasta allí no hay problema. Si el paciente mejora su esfuerzo inspiratorio, va a mejorar sus volúmenes. Si lo disminuye, disminuirán sus volúmenes. Pero, ¿qué debo tener en cuenta? Que esa presión de soporte de 0, en este caso, está abriendo simplemente paso para que sea un modo CPAP solo, pero es un CPAP. Listo, ya vimos qué alcance tiene el CPAP. Ahora, si este paciente aumenta su resistencia a las vías aéreas, por ejemplo, en un adulto, recuerden que mayor de 10 litros por minuto por segundo es una resistencia alta. Y aquí, ¿qué sucede? Al mismo esfuerzo inspiratorio, con CPAP sin presión de soporte, observemos cuál es el cambio que tienen los volúmenes corrientes y qué cambio tienen los flujos. Efectivamente, el pico flujo inspiratorio se reduce por un proceso obstructivo y, consecuentemente, el volumen corriente baja. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Entonces decimos, bueno, listo, el paciente tiene un proceso obstructivo, tiene volúmenes corrientes bajos. ¿Qué hace el paciente? Pues el paciente inmediatamente, para vencer esa resistencia a las vías aéreas, tiene que aumentar su esfuerzo inspiratorio. Entonces ya eleva su esfuerzo inspiratorio a valores supranormales para intentar aumentar su pico flujo inspiratorio. Él aumenta su pico flujo inspiratorio y trata de lograr volúmenes corrientes a sus valores normales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son los valores normales? Pasa exactamente lo que pasa en ventilación invasiva, que yo debo saber cuál es la estatura del paciente, calcular el volumen corriente, el peso corporal ideal, y el volumen corriente lo debo tener presente para ese paciente igual, de 6 a 8 ml por kilogramo de peso. Entonces, no puedo manejar otras cifras diferentes a lo que se maneja en la ventilación invasiva, porque debemos seguir manejando las estrategias de protección pulmonar. Entonces aquí tengo listo 486, pero ¿cómo lo hizo? ¿A expensas de qué? A expensas de aumento de sus músculos, de su fuerza de contracción de sus músculos inspiratorios. Entonces yo digo, bueno, por este paciente, si lo viera clínicamente, seguramente para poder generar esta presión negativa, más negativa, tiene que hacer uso de sus músculos accesorios y tener signos de dificultad respiratoria, que no lo puedo mostrar aquí en el simulador. Entonces, le agrego una presión de soporte. ¿Qué va a hacer esa presión de soporte? Ya lo vimos. Me va a disminuir la resistencia a las vías aéreas y lo que va a generar son flujos. Fijémonos acá en la curva flujo-tiempo, cómo los flujos inspiratorios aumentan. Y esos flujos inspiratorios aumentados hacen que finalmente el volumen corriente también aumente y, en consecuencia, si el paciente mejora sus propios volúmenes, porque tengo una presión que me está venciendo esa resistencia a la vía aérea, efectivamente, ya al incrementarse ese volumen corriente del paciente, pues el paciente no tendrá que hacer esfuerzos tan grandes para tener sus propios volúmenes. Entonces, fijémonos cómo se duplicó casi este volumen, el paciente podrá disminuir su esfuerzo nuevamente porque los volúmenes los está logrando por una presión de soporte de ayuda. Eso está muy bien, perfecto. Hasta ahí creo que todos sabemos esta parte. Sin embargo, el quick del asunto es cómo puedo yo ayudar a que se favorezca el trabajo respiratorio sin usar solamente la presión de soporte. La presión de soporte sí es una ayuda que me disminuye el trabajo respiratorio, pero hay otras herramientas que me ayudan a disminuir ese trabajo respiratorio. Y puede hacer que esta ventilación sea más efectiva en el paciente. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la ventilación mecánica no invasiva en las últimas décadas se ha incrementado ostensiblemente. Si vemos cuánto se está utilizando la ventilación no invasiva
En Europa, hasta el año 2019-2020, era el 35% de los pacientes que ingresaban a UCI que requerían ventilación mecánica. Y eso está bien. Sin embargo, si vemos las guías nos han recomendado utilizarla en falla respiratoria, hipercápnica por exacerbación de POC y en edema pulmonar cardiogénico. Esas son digamos, las recomendaciones más fuertes, pero en falla respiratoria hipoxémica de novo no hacen esa recomendación fuerte. Entonces, aún así, la ventilación no invasiva se ha venido implementando en pacientes con falla respiratoria hipoxémica de novo, algunos con éxito y otros no. Y ya vamos a ver por qué algunos con éxito y otros no. Que hay que tener en cuenta cuando un paciente es sometido a ventilación mecánica no invasiva y esta ventilación no invasiva falla, la mortalidad del paciente puede incrementarse a un 47%. Incluso los pacientes que tienen ventilación invasiva y es exitosa, también tienen una posibilidad de mortalidad de un 10%. Entonces, si vamos a someter al paciente a ventilación mecánica, es súper importante saber qué tipo de ventilador tenemos, saber del modo ventilatorio y tener un entrenamiento en ventilación no invasiva. Todos los estudios hacen las mismas recomendaciones de que uno de los factores de fracaso de la ventilación no invasiva puede ser la falta de entrenamiento del personal. Entonces, sigamos. Sabiendo esto, entonces tenemos que hacer el ajuste de otros parámetros. Entonces, aquí tengo presión de soporte de 6 y PIP de 5. Ahora, nos vamos a otro tipo de parámetros que se deben ajustar. Entonces tenemos el rise time, el tiempo inspiratorio máximo y la sensibilidad expiratoria. Todos los ventiladores que tengan no invasiva, modernos, van a tener estos tres parámetros. No es muy frecuente que los modifiquen. Entonces, rise time, tiempo inspiratorio y sensibilidad expiratoria. Este tiempo inspiratorio debería estar alrededor de 1.2, 1.3 segundos. ¿Para qué es ese tiempo inspiratorio? Y es un parámetro muy de ventilación no invasiva, porque es el tiempo que determino como máximo tiempo inspiratorio. Cuando el paciente no alcanza esta sensibilidad expiratoria porque hay fugas, aunque hayan fugas, el ventilador sí o sí va a terminar su inspiración en el tiempo que yo programé acá. Fisiológicamente no manejamos tiempos por encima de 1.2 segundos. Entonces 1.3, máximo 1.4 segundos es suficiente, pero hay que programarlo. Entonces, miremos el rise time, 100 milésimas de segundo. De 100 milésimas de segundo, esto es un parámetro ventilatorio confuso. ¿Confuso en qué sentido? Confuso en que las casas fabricantes, primero no le ponen el mismo nombre y segundo no le ponen las mismas unidades. Sí, aquí lo tenemos en milésimas de segundo, pero hay ventiladores que ustedes lo van a tener en porcentaje o lo van a tener en centímetro de agua por segundo o lo van a tener en valores cualitativos de bajo, medio, alto o lento, medio y rápido. Entonces, en un estudio que se realizó en el 2010 de un grupo de Texas, tomaron 6 ventiladores y evidenciaron que el ajuste de este solo parámetro era imposible de ajustarlo en el mismo valor en los 6 ventiladores diferentes. Y eran 6 ventiladores de UCI, de marcas muy reconocidas. Y en ninguno de los ventiladores se pudo ajustar el mismo valor de uno a otro ventilador. Ya por ahí es complicado, ¿sí? Porque uno dice PIP de 6 es 6, pero acá no hay esa uniformidad. Entonces esa es una dificultad. Entonces, ¿cuál sería el valor? El valor no lo podríamos determinar con exactitud por esa diferencia de unidades, pero sí hay que tener en cuenta qué pasa cuando se utiliza valores cortos o valores altos, bajos o altos. O sea, aquí tengo 100 milésimas de segundo. Me parece además unas unidades muy acertadas. ¿Por qué? Porque me está diciendo cuánto tiempo tarda de ir de este nivel de PIP a este nivel de presión máxima. ¿Cuánto tiempo tarda? 100 milésimas de segundo, es decir, 0.1 segundos. Listo. ¿Qué consecuencias tiene eso? Entonces, si yo tengo este paciente con una presión de soporte de 6 y con 100 milésimas de segundo, este paciente va a tener un tiempo inspiratorio de 1.3 segundos, pero tiene un flujo inspiratorio de 29 litros por minuto.
Ahora, y un volumen corriente de 469 mililitros. Si yo este rise time lo modifico y lo paso de 100 milésimas de segundo a un valor mucho más alto, digamos 750 milésimas de segundo. Entonces miremos la variación en la curva presión-tiempo, que me está diciendo, vea, se está demorando 750 milésimas de segundo desde el nivel de PIB hasta el nivel de presión máxima. ¿Qué significa eso? El flujo baja y miren lo que va a suceder con el volumen corriente. El volumen corriente está en 465 mililitros y ahora miremos cómo ese volumen corriente va disminuyendo progresivamente sin que haya cambios en el esfuerzo del paciente, ni en la compliance, ni en la resistencia a la vía aérea. Es decir, la mecánica del paciente no ha cambiado su nivel de esfuerzo respiratorio, pero el simple hecho de tener una variación en el rise time puede tener un efecto directo sobre el volumen corriente y un efecto directo sobre la sincronía paciente-ventilador y sobre el confort del paciente y sobre todo sobre el trabajo respiratorio del paciente. ¿Sí? Entonces, fíjense, baja el volumen corriente, baja el flujo, porque este paciente, si es un paciente que está con unas resistencias altas, él está necesitando otros flujos, ¿sí? Entonces, en este estudio también hicieron una prueba con pacientes obstructivos y restrictivos. Y en ambos casos, el tener unos rise times cortos evidenciaba disminución del trabajo respiratorio, aumento de volúmenes corrientes y aumento de flujo inspiratorio. Entonces, si bien es cierto que la presión de soporte puede ayudarme a mejorar los volúmenes corrientes y puede ayudarme a disminuir el trabajo respiratorio, no es el único parámetro ventilatorio con el que yo puedo lograr este objetivo. El rise time juega un papel importante en sincronía, en confort y en nivel de dificultad respiratoria del paciente. Es otro parámetro ventilatorio que tenemos que aprender a manejar. Y que si el paciente tiene mayor demanda ventilatoria y mayor trabajo respiratorio, sí va a tener un efecto importante sobre este trabajo respiratorio. Listo. Entonces, listo. Ahí me mejoraron los flujos y me mejoraron los volúmenes y el paciente no tiene que hacer mayor esfuerzo. Pero tenemos que tener en cuenta que tengo otro parámetro ventilatorio, aparte del rise time. Aparte del rise time, tengo otro parámetro ventilatorio que se denomina sensibilidad expiratoria. ¿Qué pasa con la sensibilidad expiratoria? La sensibilidad expiratoria es lo que me determina la finalización del ciclo inspiratorio y comienzo del ciclo expiratorio. Es decir, quien define por porcentaje en qué momento se abre la válvula exhalatoria y pasamos de inspiración a expiración. ¿En porcentaje de qué? El pico flujo inspiratorio. Entonces lo voy a hacer, voy a dar el ejemplo con 50% de pico flujo de sensibilidad expiratoria. Es un ejemplo, no se pone en este rango, pero lo voy a explicar con 50% para que sea más fácil. Miremos la curva de flujo-tiempo. En la curva de flujo-tiempo este paciente en este momento tiene un flujo inspiratorio de 9 litros por minuto. ¿Qué significa eso? Que el 50% de 29, digamos que es 15 aproximándolo, cuando baja este flujo de 30 litros por minuto, que está casi a 15 litros por minuto, que es su 50%, se abre la válvula exhalatoria y comienza la expiración del paciente. De ese tiempo, de esa sensibilidad expiratoria, pero si yo lo dejo en 25, como viene por defecto, los ventiladores que no tienen esta sensibilidad expiratoria por defecto la traen en 25%. La pongo en 25%, entonces ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que miren lo que pasa con la curva. Más largo el tiempo inspiratorio, que aquí lo tenían en 50 y ahorita en 25 se alarga ese tiempo inspiratorio y veo cómo la válvula se abre ya cuando ha caído más el flujo a su 25% de 30, es como 10, un poco menos, y en ese momento que cae,
tiene que esperar más, entonces puede entrar más volumen, se alarga el tiempo inspiratorio y esto al final de cuentas me va a determinar qué tanto tiempo inspiratorio va a tener el paciente, a pesar de que sea su tiempo inspiratorio, hay un determinante que sabe en qué momento abrir la válvula exhalatoria. Entonces miremos aquí el tiempo inspiratorio, 1.3 segundos versus 50%, miremos, 25, 50%, miren dónde se abre, 1.1 segundos. Entonces tenía, pasé de 1.3 segundos a 1.1 segundo. ¿Y esto qué implicación tiene? Una implicación muy importante desde el punto de vista clínico, y es que si un paciente es epocoso y yo lo tengo con una sensibilidad expiratoria en 25%, le voy a alargar ese tiempo inspiratorio. Y esos pacientes epocosos u obstructivos no necesitan tiempos inspiratorios tan largos. Ellos ya tienen un atrapamiento aéreo, ellos ya tienen una capacidad residual funcional aumentada. Lo que necesitamos es darle suficiente tiempo para que él exhale, no para que tome, no más tiempo para que inhale. Entonces a ellos hay que dejarles una sensibilidad expiratoria más alta para que tengan un tiempo inspiratorio más corto y tengamos un tiempo exhalatorio un poco más largo. Entonces miremos acá, incluso este paciente en la curva flujo-tiempo se ve que no llega a un flujo a cero, lo que me podría estar indicando un atrapamiento aéreo, ¿sí? No hay un flujo expiratorio a cero, entonces puede haber un atrapamiento aéreo, un PIP, un autopip en este paciente, una hiperinsuflación dinámica, y el tener una sensibilidad expiratoria alta puede ayudarme a que esto se reduzca. Entonces, si yo aquí con una sensibilidad de 45 estoy teniendo este volumen y este tiempo inspiratorio de 1.1, no debería yo dejarlo, como la mayoría de las veces se encuentra uno de los ventiladores con paciente, como sea, en 20, incluso en 20-25%, en lo que vamos a hacer es que miremos acá y miremos acá. Miren, los volúmenes empiezan a aumentarse un poco porque el tiempo inspiratorio se aumenta y efectivamente, si se aumentan los volúmenes y yo le estoy dando más inspiración, voy a tener menos tiempo para la exhalación. Y eso es un problema. Entonces, si yo tuviese la posibilidad de programar adecuadamente la sensibilidad expiratoria, el rise time en el paciente de acuerdo a lo que el paciente necesite, puedo tener mayor éxito en la ventilación no invasiva. Ahora, hay otro factor importante, que hablábamos del uso que se le está dando ahora más que nunca a la ventilación no invasiva en falla respiratoria hipoxémica de nuevo. ¿Cuál es la dificultad en esta modalidad y con este tipo de pacientes? Es que cuando el paciente tiene una falla respiratoria hipoxémica de nuevo, realmente en muchas ocasiones no tiene problemas de resistencia y la compliance está casi normal. No tan disminuida, no tan comprometida. Tiene un nivel de hipoxemia leve moderado, lo usan menos en severo, pero sí que se ha evidenciado cuando los pacientes, y este estudio fue publicado en el 2016 por el grupo de Capture, en el que estaba el doctor Lauren Brochard, y ellos evidenciaron que en el tipo de pacientes con falla respiratoria hipoxémica de nuevo, que se le aplicaba la ventilación no invasiva, el volumen corriente alto podía ser un determinante o un factor de riesgo para fallo de la ventilación no invasiva. Entonces observen, si yo tengo un paciente que tiene una falla respiratoria hipoxémica de nuevo, estos pacientes tienen un rate respiratorio extremadamente alto. ¿Qué sucede? Que ellos evidenciaron en su estudio que el volumen corriente en estos pacientes era muy poco constante. Era un volumen corriente muy fluctuante y que la mayoría de ellos manejaba volúmenes mayores a 9 mililitros por kilogramo de peso. En promedio eran 9.8 ml por kilogramo de peso con presiones de soporte de 7 mililitros, de 7 centímetros de agua, perdón. Entonces, esos pacientes
manejaban volúmenes corrientes muy altos, no por la presión de soporte, sino por los esfuerzos inspiratorios tan grandes que tenían, que hacían que su volumen corriente se excediera de los volúmenes de estrategias de protección pulmonar. Entonces, ellos no hicieron evaluación de que si hubo lesión pulmonar o no, sino la asociación que había de volúmenes corrientes altos con fallo de la ventilación no invasiva. Y estoy segura que muchos de ustedes, cuando conectan un paciente no invasiva y no necesitan presión de soporte alta y hacen volúmenes corrientes muy buenos, ustedes dicen, uy, vamos bien porque no estoy necesitando mucho aporte, mucho apoyo a este paciente. Buenísimos. En falla respiratoria hipoxémica, ese no es un buen indicador. Ese no es un buen indicador. De hecho, está asociado con que puede ser fallida, tiene más riesgo de fallo de la ventilación no invasiva cuando después del primer intento de ventilación no invasiva, es decir, 4 horas después, fue como el estudio que ellos plantearon, 4 horas después de la ventilación no invasiva, si este paciente con presiones de soporte que ellos no manejaron menos de 7, si con presiones de soporte de 7 sus volúmenes superan los 9 ml por kilogramo de peso, es un factor de riesgo para fallo de la ventilación no invasiva. Y ellos ponían en términos de sensibilidad y especificidad de este valor por encima del 80%. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sí, ahora me dice, pero ¿y yo no podría bajar esta presión de soporte? Sí, ellos no la bajaron porque su protocolo era mínimo 7. Y aquí hay un concepto que hay que tener en cuenta. Sí, el ventilador de ustedes tiene presión de soporte por encima del nivel de PIP o tiene presión de soporte desde cero. Son dos cosas muy diferentes. Si yo tengo una presión de soporte que mi ventilador ajusta por encima del nivel de PIP, yo puedo programar el nivel de presión de soporte que quiera. Si quiero 1, va a ser 1 centímetro de agua por encima de PIP. Como acá tengo 7, por encima de 5 me da 12 de presión máxima. ¿Sí? Porque es la presión por encima del PIP. Pero si el ventilador de ustedes tiene la presión de soporte desde cero, es decir, siempre parte de cero, si ustedes programan ese nivel de presión de soporte por debajo del nivel de PIP, está mal programado. ¿Qué es lo que a muchos de nosotros nos dijeron? No programe presión de soporte por debajo de PIP, que está mal programado. Pues depende. Si es un ventilador que su ajuste lo hace desde cero, sí va a estar mal programado. Pero si es un ventilador cuya presión de soporte arranca desde el nivel de PIP, no está mal programado tener 1 centímetro de agua de presión de soporte, porque es 1 centímetro por encima del nivel de PIP. Entonces, ustedes revisen su ventilador y verifiquen si su presión de soporte está o no ajustada a partir del nivel de PIP. Ese dato es súper importante. Entonces, aquí ellos decían, bueno, posiblemente si se hubiera ajustado a un nivel de presión de soporte más bajo, los volúmenes corrientes hubieran bajado, se hubieran reducido. Es una hipótesis, pero no lo saben. En últimas, lo que ellos dicen es, bueno, revisen ese volumen después del primer ensayo. Y luego hay que tener en cuenta que la ventilación no invasiva también podría ser de tipo, como les dije en un momento, CIPA más presión de soporte más frecuencia respiratoria. Aquí se llama NIBST, pero en otros ventiladores se puede llamar de otra manera. Aquí, ¿qué tengo? Tengo una presión de soporte, que puede ser presión de soporte o presión control, un PIP, una FiO2, y tengo una frecuencia respiratoria mínima con un tiempo inspiratorio programado para esa presión, para esa frecuencia respiratoria controlada. ¿Cómo funciona? Y quiero explicar eso porque parece muy obvio, pero no es tan obvio. Cuando yo digo una frecuencia respiratoria mínima, es que cuando el paciente no está haciendo ninguna respiración, se quedó en apnea porque es una apnea obstructiva del sueño, porque es un paciente con alteración neuromuscular, lo que sea, que es el tipo de paciente con el que se puede utilizar este modo. El ventilador, aquí le puse 10 respiraciones por minuto. ¿Qué hace? No es que él espere 1 minuto para ver si el paciente respira 10 veces o más de 10 veces o menos de 10 veces para dar. No. Él tiene ajustado 10 respiraciones por minuto. Él tiene que asegurar que el paciente mínimo respire 10 veces por minuto. Entonces, cuando yo programo la frecuencia respiratoria, él va a tener esa frecuencia, va a ser disparada por tiempo, como cualquier modalidad controlada.
Entonces, si son 10, son 60 segundos que dura un minuto, 10 respiraciones, sabe él que cada 6 segundos le va a dar, debe dar una respiración si el paciente no respira. Como acá, inició el ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí arranca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí debe darla. Si el paciente no respiró antes de esos 6 segundos, él a los 6 segundos manda esa respiración si está programada en 10, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero si el paciente sí está haciendo esfuerzos, si el paciente sí fue capaz de hacer una respiración, aquí se lanzó 1, 2, 3, 4, 5, vea, iba para el segundo 6 y aquí el paciente respiró antes de que se completaran los 6 segundos. Entonces el ventilador lo deja porque respira antes de ese tiempo de disparo que tiene, que está determinado por la frecuencia respiratoria. Si son 20 respiraciones programadas aquí mínimas, que uno no programa todo eso, digamos un ejemplo, si fueran aquí 20, entonces el disparo no sería cada 6 segundos, sino cada 3 segundos. Si el paciente no respira en 3 segundos, el ventilador va a disparar. ¿Sí? El ventilador va a disparar. Entonces, ese parámetro es importante reconocerlo cuando el ventilador va a asistir o no, que esta presión funciona como una presión control cuando da una respiración controlada, pero funciona como una presión de soporte cuando respira espontáneamente, porque igual tiene sensibilidad respiratoria y tiene rise time. Entonces es un modo muy interesante que sé que muchos ventiladores lo tienen con otros nombres, que pocas veces lo usan y se puede usar muy bien en pacientes con apnea obstructiva del sueño, con pacientes con alteraciones neuromusculares y en pacientes que en algún momento hagan episodios de apnea. Esto es un pincelazo muy grueso de lo que se puede hablar de ventilación no invasiva. Muchísimas gracias.